Los autores griegos más ilustres, y entre ellos el filósofo Favorino, que con tanto cuidado ha recogido las antiguas tradiciones, han referido con tono completamente afirmativo que una paloma construida por Architas, con auxilio de la mecánica, voló. Sin duda se sostenía por medio del equilibrio, y el aire que encerraba secretamente la hacía moverse. Sobre este asunto tan distante de la verosimilitud, citaré las mismas palabras de Favorino. Architas, de Tarento, a la vez filósofo y mecánico, construyó una paloma de madera que volaba, pero en cuanto paraba, ya no volaba más. El mecanismo se detenía aquí. Los ingenios de Dédalo, con David Lorenzo, en Afkar Media. Queridos amigos, queridos oyentes, bienvenidos a un episodio más a Los Ingenios de Dédalo. Y en esta ocasión les voy a hablar del ingenio que dio fama, dio mito a ese personaje que ha llegado hasta nuestros días, que es Dédalo. Dédalo y su hijo Ícaro, el que por no seguir el consejo de su padre se precipitó al mar que recibe todavía su nombre. En esta ocasión les voy a hablar de la aviación, les voy a hablar de la conquista de los cielos, les voy a hablar de volar. Y es que desde el principio de los tiempos el ser humano ha deseado alcanzar los cielos como las aves. Primero, observándolas, estudiando cuál es el milagro que les permite violar la ley de la gravedad y poder surcar el etéreo océano del aire. Y después, intentando imitarles, aguzando el ingenio del que estamos provistos. La gran dificultad del ser humano para volar radica precisamente en el estudio de las aves, es decir, en la observación de qué rasgos físicos, biológicos, hacen posible que las aves emprendan el vuelo y no se caigan inmediatamente al suelo en el intento. De ello surgieron dos grandes problemas que los seres humanos todavía estamos en proceso de afrontar, porque todavía no hemos descubierto todos los detalles que los resuelven. El primero de ellos es la comprensión de los elementos de la capacidad de las aves para volar. Y si bien hemos avanzado bastante en esta ciencia, todavía se nos escapan algunos detalles que son fundamentales para la comprensión de estos compañeros con los que compartimos planeta, como son las aves. El segundo es conseguir imitar de alguna manera rudimentaria o más desarrollada con nuestras habilidades humanas esos mecanismos que utilizan las aves para volar. Y de esta manera surgieron los primeros inventos ya en el siglo IV a.C. de la mano del inventor y matemático Arquitas de Tarento, que diseñó una especie de paloma a vapor que, bueno, mientras que le duró el vapor, pues fue volando unas cuantas decenas o cientos de metros, y fue una exhibición en el ágora de su ciudad. Pero más allá de ello, no siguieron realizándose ningún otro progreso y habría que esperar hasta unos siglos después de nuestra época con los farolillos chinos, pero que se van elevando en el aire por una cuestión simplemente de densidad por principio de Arquímedes. Sin embargo, seguimos todavía para esa época sin conseguir ningún artilugio que permita que el ser humano atraviese los cielos como lo hacen las aves. Tendríamos que esperar hasta el Renacimiento, hasta Da Vinci, para encontrar primeros prototipos ya más ingeniosos que lo permitiesen. Lo que no está nada claro es que verdaderamente puestos en funcionamiento den lugar a
un verdadero vuelo, ¿no? Para quien lo esté tripulando. Sin embargo, la capacidad para poder surcar y elevarnos en el aire vino de la mano del invento del globo aerostático. Su primera demostración fue en 1709 de la mano de Bartolomeu de Gusmão. Fue en Lisboa y desde luego no fue tripulado, fue simplemente una demostración, un experimento de este buen hombre jesuita, científico, además de clérigo. Era tan compleja la situación que había que esperar hasta 1792, cuando ya en España, en Madrid, se hace una exhibición de la mano de los artilleros, el cuerpo de artilleros español, de un posible uso militar del globo aerostático, pero todavía no tendría un funcionamiento extendido. Para que ese funcionamiento extendido cogiese carrerilla, habría que esperar unos años más tarde, hasta 1797 en París, donde el matrimonio Garnerin fue capaz de hacer una exhibición aérea donde, no solamente contentos con volar en globo, fueron los primeros en tirarse en paracaídas. Lo cierto es que no solamente fueron los primeros en usar el paracaídas, por cierto, muy inestable, porque pues era un prototipo todavía sin mejorar y no tenía una compensación de la presión del aire. Entonces pues se tambaleaba, era muy peligroso el uso de esa clase de paracaídas rudimentarios. Pero además del éxito de las dos hazañas, se dio la casualidad de que al mismo tiempo fue también la primera mujer que surcó los cielos y que además se lanzó en paracaídas. Costumbre que luego seguiría su sobrina. Pero esto ya es otra historia. He comentado el vuelo del globo aerostático de 1797, con esa doble exhibición que también introdujo el primer salto en paracaídas. Sin embargo, todavía el ser humano estaría muy lejos de conquistar verdaderamente los cielos, y algo parecido a un avión no aparecería hasta 1903 de la mano de los hermanos Wright, en la que se produjo el primer vuelo con un artilugio que a medio camino entre, como estamos comentando, entre el mero ingenio humano y la imitación de las aves, es capaz de volar en el aire de una manera más o menos controlada. A partir de ahí surgieron dos ramas, entre el avión y el globo aerostático. Del globo aerostático surgieron los dirigibles, que tuvieron gran fama y gran uso en su momento, hasta que sucedió el accidente del Heidelberg, y bueno, pues a partir de ahí se dejaron de utilizar porque no eran fáciles de controlar ni tampoco muy seguros a la hora de utilizarlos. Y luego el desarrollo del avión, que dio lugar a helicópteros, aeroplanos y bueno, pues toda la cantidad de artilugios y de inventos que hoy conocemos. Y es que no podemos hablar de la aviación ni podemos hablar del vuelo sin mencionar, por desgracia, la guerra. Y es que si bien la guerra no es un motor del desarrollo científico, es decir, no es el único motor para desarrollar la ciencia, sí que es cierto que, dada la mentalidad que seguimos teniendo los seres humanos, por una cuestión de inversión de capital, la gran parte de los inventos y patentes se ponen en marcha con las tragedias, ya sean con las enfermedades o ya sea con la guerra. La enfermedad mental que nos acompaña como seres humanos, porque realmente es lo que es. Y en la guerra y en esa inversión económica es donde podemos encontrar el desarrollo fehaciente de la aviación. Un desarrollo que, como estaba comentando antes, coincidía con el desarrollo de las ciencias básicas, de las ciencias elementales, como en este caso la física y la química. Es a principios del siglo XX cuando
se produce el desarrollo del trabajo de Einstein, de Maxwell y, en fin, nuestra visión del cosmos y nuestra visión de la física se revoluciona. Y va dando lugar a nuevas posibilidades sobre los inventos que se habían producido en ese mismo comienzo de siglo. Tendríamos el primer uso de los aviones ya más desarrollados en la Primera Guerra Mundial. Tenemos también el uso en la Guerra del Rif por parte de España del primer bombardeo químico utilizando aviones. Tendríamos también luego ya una mejora en los motores y en la aerodinámica de los aviones en la Segunda Guerra Mundial, y luego con la Guerra Fría y aprovechando el desarrollo de los V2 y los V1 alemanes, que son los cohetes a reacción que ya conocemos. A partir de ahí es cuando se crean los primeros aviones a reacción y se van cambiando sus geometrías para eludir tecnologías como el radar o para simplemente mejorar su navegación y su función, superar la barrera del sonido y mejorar su seguridad. Y así llegamos hasta nuestros días, nuestros muy particulares días en los que la conciencia ecológica está despertando, al menos de una manera corporativa, y no sé si esto es muy positivo o es incluso peligroso, dados los intereses que siempre hay detrás de toda acción que procede del mainstream, de lo principal. Bueno, pues el caso de los aviones actuales es que está habiendo una propuesta de retroceso, donde es una época donde la aviación es cotidiana, donde los vuelos low cost nos permiten alcanzar cualquier parte del planeta en pocas horas y donde es totalmente frecuente, al menos en el primer y segundo mundo, que la aviación los aviones atraviesen constantemente nuestros cielos. Las propuestas actuales tienen que ver con la contaminación que generan por los motores de combustión. Y estas propuestas pasan o bien por utilizar de nuevo aviones tipo Concorde, que vuelan a nivel casi estratosférico, y así de esa manera ahorrar combustible y ahorrarle gasto y contaminación a nuestro planeta, o bien por vuelos suborbitales, como algunas empresas quieren producir, o simplemente por mejorar el sistema ferroviario de manera que al menos el transporte de mercancías se solucione pues de una manera mucho más segura y sobre todo o intentar al menos ecológica y limpia para el planeta. Sea cual sea la solución, lo que está claro es que la aviación y las mejoras que impliquen en torno a ella seguirá siendo una herramienta de futuro. Este es un juego nuevo, Paula. Una patada a la derecha, una patada a la izquierda, y se desorienta el tiro. Cuando me caía me hacía chichones que sin duda tú me curabas con compresas de árnica. Voy a necesitar muchísima árnica. De todos modos, ¿sabes? Es maravilloso el azul de la noche. Aquí en la parte delantera he visto 3 lanzazos diferentes. 3 largos tallos verticales y brillantes, estelas de balas luminosas o de obuses luminosos de pequeño calibre. Todo se había puesto dorado. De improviso, en el azul de la noche vi surgir el resplandor de un candelabro de 3 brazos. ¡Capitán! Tiran muy fuerte a la izquierda. Desvíe. Patada. ¡Ay! La cosa se agrava. Quizás. La cosa se agrava. Pero yo estoy en el interior de las cosas. Dispongo de todos mis recuerdos, y de todas las provisiones que he hecho, y de todos mis amores. Dispongo de mi infancia que se pierde en la noche como se pierde una raíz. Mi vida comenzó con la melancolía de un recuerdo. La cosa se agrava, pero no reconozco en mí nada de lo que pensé que sentiría frente a los zarpazos de estas estrellas fugaces. Volar, el gran sueño de Dédalo, el gran sueño del protagonista de estos ingenios
que nos han acompañado desde el mes de febrero hasta junio, hasta este episodio con el que terminamos esta primera temporada. Dédalo, el gran inventor mitológico griego, que en un momento dado, necesitando huir en dirección a su patria, Atenas, inventa unas alas pegadas con seda que imitan, como estaba comentando desde un principio, el funcionamiento de los pájaros, sus habilidades, y esas alas son capaces de hacer volar a los seres humanos. Él se fabrica un par, le fabrica otro par de alas para su hijo Ícaro, y le aconseja que, claro, no vuele muy alto, no vuele muy cerca del sol, porque la temperatura más elevada que recibiría del astro rey fundiría la seda y se precipitaría al océano con trágicas consecuencias. Al principio todo fue bien, los dos fueron volando armoniosamente, hasta que Ícaro empezó a probar su propia habilidad. Dijo, bueno, pues puedo volar más alto. Y fue subiendo, y puedo volar más alto, y fue subiendo, y puedo volar más alto, y fue subiendo, hasta que la seda se le fue consumiendo y se precipitó al mar, el mar que, como he dicho al principio, todavía lleva su nombre, el mar Icario. Como pueden darse cuenta, hemos alzado el vuelo durante estos 5 episodios hasta completar y aterrizar en este fin de la temporada. Espero que pasen un buen verano, les deseo mucha felicidad y mucho bienestar, y les espero a la vuelta en la siguiente temporada de Los Ingenios de Dédalo, que espero sea posible gracias a su presencia, gracias a que están a nuestro lado.